cuanto más te metes en una relación personal con el Espíritu Santo, más vas a entender el propósito de Dios para tu vida y con más claridad vas a ver la visión de Dios en el lugar donde Dios te plantó. No solamente estoy hablando de esta iglesia, cualquiera que sea la iglesia donde Dios te ha puesto. Busca la presencia, busca una intimidad con Dios, porque a medida que te acerques más a su presencia, mejor vas a entender el plan y el propósito de Dios para ti en ese lugar. El enemigo es el que pone mentiras. El enemigo es el que te habla al oído y te dice mentiras con relación a aquella gente que te rodea. Te dicen, tu papá no te quiere, tu mamá no te quieren más los amigos de la escuela, te quieren más los trabajadores, o te quiere más ese hombre que anda pretendiéndote o esa mujer que anda detrás de ti. Cualquiera que sea tus circunstancias, a veces está probado estadísticamente que las jóvenes y los jóvenes que crecen sin el amor del Padre son más vulnerables a que cualquiera los engañe, porque siempre están buscando lo que no tuvieron en casa, lo que no encontraron en casa. Entonces alguien les dice una cosa bonita afuera y se lo creen. Pero cuando tienes un padre amoroso, un padre que te abraza, un padre que te mima, los hijos son un poco más sabios en relación a las decisiones equivocadas que a veces tomamos en nuestra juventud, y que al final pues Dios siempre nos direcciona y Dios siempre nos ayuda a salir adelante y que podamos encontrar en Él el propósito de nuestras vidas. ¿Cuántos creen que Dios está interesado en que encontremos nuestro propósito, que ya no vivamos más frustrados por lo que nos pasó, por lo que vivimos o por lo que quizás no tenemos todavía? Todo lo que Dios tiene para nosotros es bendición y a su debido tiempo lo vamos a cosechar. Amén. Entonces la serie de paternidad espiritual nos va a ayudar a entender mejor nuestras circunstancias y quizás nuestra razón del por qué vivimos así. Porque como he dicho antes, hay como cierta epidemia, si se le puede llamar, de orfandad, en donde los hijos se sienten abandonados por sus padres. No solamente aquellos que están ausentes de la figura paterna, sino aquellos que aún viven con sus papás. Siempre creen que su papá no les dedica tiempo, que su papá que ellos no le importan a sus padres. Y eso ha provocado que Satanás se aproveche y haga estragos en los juveniles, en los jovencitos, especialmente en las redes sociales, porque a veces los muchachos se identifican más con las redes sociales que con la vida íntegra o íntima que tienen en la casa. Prefieren estar viendo un video o estar chateando con alguien desconocido que poder conversar con aquel que tiene buenas intenciones para ti. Nadie te va a querer más que tus padres. Nadie te va a amar más que tus padres. Una de las cosas que yo hablaba con mi hija en cierta ocasión, y quiero en esta serie tocar algunas cosas personales que es de parte de Dios. A veces mi hija me dice, don't call me out like that in front of everybody. Y no es que quiera exponerla, no es que quiera contar lo que pasa entre nosotros dos, pero a veces creo que las circunstancias que hemos superado, que hemos vivido con ella, pues pueden bendecir a alguien. Y eso es lo que intentamos. No quiero que nadie tenga una imagen de mí como el papá perfecto que nunca tiene problemas y el papá que todo lo sabe resolver. No, hemos aprendido. Nadie nace con un manual perfecto de cómo ser un padre. Aprendemos en el camino. Y en cierta ocasión me sentaba con mi hija, le pedía disculpas en una noche que habíamos hablado un poco fuerte de algunas situaciones, y yo le decía, quiero que me perdones porque yo no sé cómo ser padre de un teenager de 12 años hace un par de años atrás. Estoy aprendiendo contigo. Tú estás pasando por momentos de cambios, estás pasando por momentos donde sientes que nadie te entiende, y esta es una experiencia nueva para mí, porque nunca he vivido con un teenager, no sé cómo son en esos momentos de cambios, y en esas pláticas logramos ponernos de acuerdo y pedirle que tuviera paciencia conmigo. Como padre puedo equivocarme, como padre puedo quizás juzgarla mal, pero que en todo, la esencia de todo es que yo siempre voy a querer lo mejor para ella.
Le dije, el mundo afuera está lleno de gente fake. Las redes sociales están llenas de gente falsa o de falsedades. La gente siempre publica lo bonito, pero nunca publica lo feo, ¿verdad? Ay, cuánto amo a mi esposito. Pero horas más tarde sale la realidad y esa foto no tiene nada que ver con lo que viven en sus casas. Entonces eso está en común. Y a veces los muchachos se dejan llevar por todo esto. Piensa que los vecinos viven mejor. Piensa que aquel que está en YouTube, que es famoso, que tiene 2,000 likes o 1,000,000 de seguidores, ese sí es feliz. Y miramos gente viviendo en depresión. Veía la historia de una muchacha que es muy famosa en YouTube y decía, tengo muchos amigos, no sé cuántos millones de seguidores, pero estoy sola. Porque una cosa es lo que proyectas al mundo y otra cosa es quién tú eres, en verdad. Entonces en esta plática con mi hija le decía, la verdadera razón de tu vida está en tu casa. Nosotros somos los que de verdad somos reales contigo. Todo lo de allá afuera es fake, no es realidad. Te puede fallar todo mundo, pero tus papás no te van a fallar. Y cuando las cosas te vayan mal allá afuera, esta va a ser la base. Este es el tronco del árbol donde vas a poder regresar a apoyarte, y nosotros siempre vamos a estar con una palabra que te va a bendecir y te va a sacar adelante sin importar las circunstancias. Ese es el amor del Padre. ¿Cuántos lo creen? Como padres tenemos que dejarles saber a nuestros hijos que estamos con ellos. No importa lo que pase, no importa las circunstancias, los vamos a aconsejar, pero si un día se equivocan, que no tengan miedo de regresar. Como el hijo pródigo que dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo estoy acá muriendo de hambre. Necesitamos hijos que están allá fuera de los hogares, que puedan darse cuenta de que en la casa de su padre hay pan, hay comprensión y hay amor, y que ellos sí pueden regresar a casa en cualquier momento, y que los vamos a recibir no solamente en los hogares físicos, sino en esta casa que es Ministerio Restauración. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Amén. Abre tu Biblia en el libro de San Juan, y hoy quiero hablarte de lo que es la voz del Padre. ¿Cuántos quieren escuchar la voz del Padre? ¿Cuántos han escuchado la voz de su padre alguna vez? ¿Cuántos le hicieron caso a sus padres, a su mamá o a su papá? Porque cuando hablamos de la voz del Padre, yo quiero que entiendas que no estamos hablando la voz de un hombre, sino la voz de Dios a través del núcleo familiar, incluyendo tu mamá, incluyendo tu papá. Porque Dios es el creador del hombre y el creador de la mujer también. Estamos listos en San Juan capítulo 10, versículo 22 al 30. Estaba Jesús hablando con los fariseos, y los fariseos estaban discutiendo con él con relación a que ellos eran hijos de Abraham, pero que no creían que Jesús era hijo de Dios. Y en este capítulo Jesús se defiende de ellos y comienza en esa contienda y les dice: por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba ahí por el templo o en el pórtico de Salomón, o sea, rondando el templo, como podemos decir, por el porch de ahí de lo que era el templo, o en el patio de lo que era el templo. Ahí caminaba Jesús. Y los fariseos siempre andaban viendo la oportunidad de atacarle, la oportunidad de encontrarlo un poco desaprevenido. Y Jesús no andaba buscando contienda con nadie, pero ellos se le acercaron y dice, entonces le rodearon los judíos y le preguntaron. Cuando dice judíos, se refiere a los fariseos, a los maestros de la ley de aquellos entonces. Y le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen, les dice Jesús. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. O sea, lo que yo hago, lo hago porque el Padre está conmigo. Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Y mira, este versículo es bien bonito. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. ¿Cuántos oyen la voz de su pastor, de Jesucristo? Y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármela. Si estás en las manos del Señor, Él dice que de su mano nadie te va a poder arrebatar.
Dice: mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. ¿Cuántos están contentos sabiendo de que tú no te vas a caer porque el Padre te tiene agarrado de tu mano? Es diferente el concepto de creer que yo estoy agarrado de la mano de Jesús y de que yo soy el que me sostengo de Jesús, al pensar que yo no soy el que me sostengo, sino es Él el que me tiene sostenido. Cuando tú entiendes que es Dios el que te sostiene, vives tranquilo, vives en confianza, vives en paz. No puedes vivir pensando: ay, hermanos, yo no sé si un día de estos yo voy a caer en pecado, oren por mí, porque mire que la tentación está fuerte y que por ahí anda gente y andan damas y andan señoritas y señoras, y ya usted sabe que la carne es débil. Así es que ore por mi hermana, por hermano, porque a lo mejor un día de estos yo peco. Es que como uno es débil, ¿verdad? Uno nunca sabe. Nos gusta ese concepto de pensamientos. Pero yo les voy a decir que yo nunca voy a caer porque no estoy sostenido, sino Él me sostiene a mí. Dale un aplauso al Señor. Y puede parecer: ¡ah! ¡Qué arrogante ese pastor! Lo quiero ver cuando caiga. No, no me vas a ver. No me vas a ver. Porque aquellos que entendieron que están sostenidos por la mano del Señor nunca cayeron. Amén. Los que cayeron son aquellos que piensan que soy yo el que me agarro de la mano. No vas a ver a Pablo cayendo en pecado, no vas a ver a Pedro, no vas a ver a Juan, no vas a ver a ninguno de los apóstoles, porque ellos entendieron que era Dios el que los sostenía y no ellos sostenidos de Dios. Hay que cambiar nuestra manera de pensar para mantenernos fieles ante Dios. La razón por la que la gente vive pecando y pecando es porque no piensan que pueden vivir sin pecar. Porque venimos tan turbados con la mentalidad de que somos pecadores y así estamos bien, así Dios nos ama, sí. Pero Dios dejó una forma para que puedas vivir en santidad y puedas vivir sin pecar, y es sabiendo y entendiendo que Él te tiene sostenido de su mano. Amén. ¿Cuántos creen que Dios los tiene a ustedes? Ustedes no van a caer. No. Ustedes no van a caer. Voy a comenzar rompiendo pensamientos de gente que piensa que un día va a caer en pecado. Desde ya se los digo, no van a caer en pecado porque Dios los tiene a ustedes sostenidos. Amén. Usted tiene que creerlo eso. Es tiempo que comencemos a hablar como la Biblia habla y no como la religión nos enseñó a hablar. Es tiempo que empecemos a entender que estos versículos no están ahí por casualidad o porque Dios es exagerado. Están ahí porque son para ti y son para mí. Diga el débil, fuerte soy, dice la Biblia. Entonces esa confesión de debilidad, de hombre pecador, de que uno nunca sabe que mañana puedo ser yo, en el nombre de Jesús ese nunca voy a ser yo. Tiene que decirlo así. Ya me puse bravo. Es que a veces nos vivimos en una mentalidad de religión que nos tiene en desgracia y en derrota espiritual. Y perdónenme mis hermanos, no es tener una actitud de arrogancia, no es creer lo que la Biblia dice para nosotros. Eso es lo que me ha sostenido, porque un día entendí que no soy yo el que le soy fiel, sino Él es el que es fiel a mí, y que Él ha decidido tomarme de sus manos. Amén. Desde el vientre de nuestra madre tenemos nosotros la capacidad de escuchar y percibir la voz de nuestros padres. Científicamente probado como seres humanos, desde que somos formados en el vientre de nuestras madres, tenemos la capacidad para escuchar y percibir la voz de nuestros padres. Por eso es que cuando la mujer va al consultorio para provocarse un aborto, el niño comienza a preocuparse, porque el niño está escuchando la plática del doctor y de su madre, y el corazón del niño comienza a acelerarse, pum, 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 porque está escuchando que se está planeando algo que lo va a dañar. Y no digamos cuando llega el momento del proceso.
Cuando insertan el vacuum para sacarlo, el niño se sube a lo más alto de su vientre, se trata de esconder y se encoge hasta arriba para no ser succionado por el proceso de la forma que los matan. Esto es verífico y es triste, pero eso es lo que sucede, y esto es lo que está sucediendo, y eso es lo que Satanás está promoviendo allá afuera. Usted y yo tenemos que estar 100% en contra del aborto. Y no me importa que digan que soy religioso, que soy bíblico, que quiero, no. Usted y yo no somos partícipes de ese homicidio infantil que se está llevando a cabo. Es increíble cómo están tratando que en el planeta Marte de encontrar una célula que produzca vida, para decir que hay vida en Marte, en el planeta, y que aquí un niño de 9 meses legalmente lo puedas matar. Y mire que las leyes son todas raras, diabólicas, porque si alguien asesina a una mujer embarazada, le cobran doble homicidio. Lo condenan por la muerte de la mamá y lo condenan por la muerte del bebé. Pero la mamá puede matar al que está dentro y nadie le condena por nada, es legal. ¿Estás viendo cómo lo diabólico que todo esto que está levantando? Pero yo no quiero nada más predicar desde acá del púlpito, quiero enseñar que todos nosotros estemos defendiendo la vida y ayudando a aquellas muchachas que no tienen para dónde correr, que cuando salen embarazadas lo primero que viene a su mente es abórtalo y te vas a quitar el problema. Nosotros tenemos que ir a ellas y decirle: no lo abortes, lo vamos a amar, lo vamos a cuidar, no estás sola, Dios está contigo, y aquí hay una iglesia que te va a ayudar y te va a dar el lugar que te mereces. Nunca juzguemos a nadie por las circunstancias en que salió embarazada. Si te casaste y gloria a Dios, el niño vino como Dios quiere que vengan todos, gloria a Dios. Pero si el niño vino de una forma inesperada, igual el mismo propósito de Dios para aquel que nació bajo un matrimonio legal como aquel que nació de escondidas, el mismo propósito de los dos tenía Dios con ellos. Así es que vamos a ir rompiendo con toda esa malicia, esa mente de prejuicio en contra de aquellos que no hacen las cosas como debieron hacerlo. Los vamos a aconsejar para que no vuelvan a meter la pata, como decimos, pero hay que ayudarlos a cuidar a los recién nacidos. Creo que por eso Dios nos está mandando muchos niños a este ministerio, porque yo los veo a ustedes como padres amorosos, como padres cariñosos. Esta es la mejor iglesia para que un niño pueda crecer. Y si alguien quiere decir que su iglesia es la mejor, está bien, pero yo estoy hablando de la mía. No estoy hablando en mal de ninguna iglesia, estoy hablando de la mía. Y digo, esta iglesia es la mejor iglesia para que tu hijo pueda crecer en libertad. ¿Cuántos padres dicen amén? De la misma manera, cuando tú recibes a Jesucristo y eres un recién nacido espiritual, tú ya vienes con la capacidad de escuchar la voz de Dios. No necesitas pasar 3 años y un seminario bíblico para darte cuenta de lo que es mal y lo que no está bien. Desde el momento que recibes a Cristo, hay un despertar en tu espíritu que se conoce como vida espiritual. Estabas muerto en tus delitos y en tus pecados, pero cuando Cristo viene, Él resucita tu hombre interior. Tienes que saber que dentro de ti hay un hombre interior, hay un hombre espiritual, que no lo podemos mirar, pero ese es a quien Jesús le da vida cuando viene a tu espíritu. Dice Pablo, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿De qué estaba hablando Pablo? Tú no estabas muerto cuando le recibiste. Físicamente estabas vivo, pero espiritualmente era necesario resucitar el hombre espiritual que hay dentro de ti. Y ese hombre espiritual es al que Dios perfecciona a través de su espíritu. Por eso es que Hebreo dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos a todos aquellos que nos acercamos a Jesús. Entonces tú dices, pero no hay nadie perfecto, pastor. Todos pecamos, todos cometemos errores. Estás hablando de tu hombre externo.
Pero la Biblia no está hablando de tu hombre externo, está hablando de tu hombre interno. Porque la Biblia no puede estar mintiendo cuando dice que Él con una sola ofrenda te hizo perfecto. La Biblia no puede estar mintiendo cuando dice que Él te santificó, que te purificó y que te justificó. Eres santo. Ese hombre que nació del Espíritu es santo, es puro, es limpio, y ahí habita Dios en él. ¿Alguien entendió eso? Entonces nosotros vivimos comparando nuestro hombre externo y decimos: yo no soy santo porque si usted supiera los pensamientos que yo tengo, pastor, no los quiero saber, se te nota desde acá. Estás hablando de tu hombre externo. Tu hombre externo lo puedo ver yo y lo puede ver todo mundo. La gente puede saber lo que está pensando aunque no lo digas. Pero Dios está hablando de tu hombre interior. A ese es el hombre a quien Dios se refiere cuando la Biblia dice que ha sido santificado, ha sido purificado y ha sido justificado por la sangre de Cristo. Ese es el hombre perfecto. Ese es el hombre a quien Dios mira. Cuando Dios te mira, no mira a tu hombre externo. Dios mira el hombre espiritual que hay dentro de ti, que ha sido formado de acuerdo a la imagen de Cristo. ¿Cuántos se parecen a Cristo? Tu hombre interno se parece a Jesucristo, porque el mismo Espíritu dice que aquel que se une a Cristo, un mismo Espíritu es con él. Entonces tu hombre interno se mezcló con el Espíritu de Jesucristo y son uno solo. Amén. Como hijos recién nacidos, tenemos la capacidad para poder escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Así es que no me vengas a decir: ay, pastor, es que yo soy nuevo en la iglesia, yo soy recién convertido, yo no sé no sé si eso es pecado o no. Really? La gente a veces me llama: pastor, y esto es pecado. Desde que estás preguntando ya sabes que está mal. No tengo que decirte que es pecado desde el momento que decidiste llamarme y que hay algo en ti que te hace sentir que no está bien y querés que el pastor te lo apruebe. Es porque no está bien. Lo puedes hacer si querés, pero esa inseguridad que hay en ti es porque el Espíritu Santo te está diciendo: eso no está bien. Pero ¿dónde dice la Biblia que eso no está bien? No es lo que la Biblia dice, es lo que el Espíritu que hay en ti te está diciendo. Porque ahora ya no vivimos por lo que está escrito para nuestro comportamiento. Ahora hay un espíritu dentro de nosotros que te dicta cuál tiene que ser tu comportamiento. Eso es vivir por el Espíritu. La Biblia habla de muchas cosas y trata de encerrar todo lo que son las leyes espirituales, las leyes de comportamiento, morales y todo eso, pero siempre van a haber cosas que no las vas a encontrar en la Biblia. Pero que el Espíritu Santo te dice: eso no deberías hacerlo. Ahora, en los tiempos antiguos, Dios hablaba de una forma audible. Dios hablaba de una forma literal. Encontramos en el Antiguo Testamento todas las veces que Dios se le aparecía al hombre y le hablaba. A Moisés se le apareció a Abraham. Y miramos esto con más frecuencia en los escritos del Antiguo Testamento, de cómo Dios se le aparecía a alguien y le decía: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A Gedeón. A Abraham le dijo: yo estoy contigo, no temas. Y cada vez que Dios se aparecía con una voz audible, y los hombres del Antiguo Testamento era esa la forma de cómo Dios se comunicaba. Ahora a veces queremos que Dios se comunique con nosotros de la misma forma que se comunicaba en el antiguo tiempo. Queremos escuchar la voz audible de Dios. Y así como Dios le habló a Moisés, queremos que Dios nos hable a nosotros, porque si no creemos que es de Dios. Yo quiero que leamos en Números capítulo 7, versículo 89, un versículo que expresa lo que te estoy hablando, explícalo, la forma en que Dios hablaba con Moisés. Y esto es un ejemplo porque encontramos muchas porciones bíblicas en donde Dios audiblemente hablaba con la gente. Dice: cuando Moisés
entró en la tienda de reunión para hablar con el Señor. La tienda de reunión era el tabernáculo, ese lugar donde Dios le pidió a Moisés que lo hiciera para él comunicarse con él. Dice que escuchó su voz de entre los dos querubines. O sea, los querubines tapaban el arca del pacto. Desde la cubierta de del propiciatorio, o sea, había un altar ahí donde se sacrificaba una vez al año el cordero que limpiaba los pecados de toda la nación. Dice que de ahí salió esa voz, este propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto, y dice que así hablaba el Señor con Moisés. Mira qué bonito la forma de cómo Dios hablaba con Moisés. Moisés entraba al lugar santísimo y del propiciatorio, del arca del pacto, porque el arca del pacto representaba la presencia de Dios, de ahí salía una voz. Wow. A veces me pregunto qué especial escuchar la voz de Dios. No sé si como ser humano alguna vez te has preguntado qué se sentirá que Dios te hable, que Dios te diga José o cualquiera que sea tu nombre, y que te dé instrucciones específicas de lo que tenés que hacer, y salir testificando y grabarlo con tu celular y proyectarlo en Snapchat y decir, wow, this is the way God talks to me. Vengan a esta iglesia que aquí al pastor Dios le habla directamente. Y nos sentimos especiales porque quisiéramos que de esa era la forma que Dios nos hablara. Pero la razón por la que Dios hablaba así en el Antiguo Testamento es porque no había una palabra escrita ya. Se estaba formando toda la forma de Dios ordenar su palabra para que en nuestros tiempos ya no tengas que estar pendiente de esa voz audible. Cuando quieres escuchar la voz de Dios, lo único que tienes que hacer es leer la palabra de Dios. Moisés no tenía una Biblia. Moisés no tenía un Antiguo Testamento. Moisés tenía que hablar con Dios así porque no había una palabra escrita en donde él podía ir y ver y estudiar qué era lo que Dios estaba diciendo. Por eso es que en el Antiguo Testamento Dios hablaba de esta forma, porque los profetas y Moisés no tenían Biblia. Ahora tú tienes una Biblia de toda clase de versiones y todavía estás buscando que Dios te hable desde el closet o de donde quiera que vayas en oración. Es que yo quiero que Dios me hable, pero no querés leer ni querés estudiar la palabra del Señor. Porque a veces tiene que ver con ese deseo místico y que nos gustan las cosas paranormales y queremos sentirnos que estamos en otro nivel espiritual. Pero lo que Dios te puede decir al oído con palabras, te lo puede decir a través de un versículo bíblico. Amén, dale un aplauso al Señor. Pero es que estudiar es un poco aburrido, ¿verdad? Estudiar quiere tiempo. Leer la Biblia es como un poco como que da sueño a veces y no hallamos ni qué leer ni por dónde comenzar. Entonces mejor nos vamos a la oración y que ahí en la oración Dios me hable, porque pasar 2 horas, 3 horas leyendo la palabra del Señor para sacar una palabra revelada de parte de Dios, eso quita mucho tiempo. Y yo tengo cosas más importantes que hacer que estar en una clase bíblica o que estar leyendo la Biblia. O sea, yo soy una persona demasiado ocupada, entonces prefiero ir manejando y que ahí Dios me vaya hablando en el oído, andar trabajando y que ahí Dios ande detrás de mí diciéndome lo que tengo que hacer. No, señores, tenemos que pararnos, leer su palabra, porque ahí está escrita la voz de Dios para nosotros. Alguien le da un aplauso al Señor. A veces durante la semana yo veo los codes que ponen de lo del mensaje y no me acuerdo qué dije eso. Pero ahí dice esto y esto y esto, Pastor Namán, y yo dije eso. Y cuando voy al video, sí, yo lo dije. O sea, la gente que no estuvo en el servicio o la gente que no se conectó a través de las redes sociales puede leer lo que yo dije sin haberme escuchado. ¿Estás entendiendo? Que no tuvo que estar en la iglesia, no tuvo que mirar el video, simplemente leyó lo que yo dije y por lo que leyó se dio cuenta que eso salió de mí, nadie se lo inventó. Esa es la forma que Dios nos habla en nuestros tiempos. Yo no puedo escuchar quizás la voz audible de Dios como en el Antiguo Testamento
pero puedo leer lo que Dios escribió y digo, esa fue la voz de Dios y eso es para mí, y estás seguro de que fue Dios el que lo dijo, sin que lo hayas escuchado audiblemente o de una forma literal. Entonces, de esa es la forma que Dios habla. En el Antiguo Testamento Dios hablaba así porque la gente no tenía Biblia. Dios tenía que revelarse de una manera literal y de esa forma hablar con ellos. Pero en nuestros tiempos tenemos todas las versiones, las tenemos en el libro, las tenemos en nuestros dispositivos. ¿En dónde está la Biblia que no la puedas leer? Pero a veces miramos la aplicación de la Biblia y la de Facebook y me voy a Facebook. No quiero meterme con su Facebook, pero a veces preferimos ignorar la voz de Dios porque no tenemos tiempo o porque nos parece un poco aburrido. En el Nuevo Testamento hay pocos acontecimientos como en el Antiguo con relación a lo que Dios hablaba. Ya no miramos en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Dios apareciéndose a la gente y hablándole. Sí, tenemos que Dios se le apareció a Pablo, se le apareció a Pedro, se le apareció a algunos apóstoles, pero ya no de la forma como en el Antiguo Testamento. No sé si has notado la diferencia, porque los del Nuevo Testamento ya tenían la Torá, ya tenían el Antiguo Testamento. Entonces, todo lo que Dios había hablado en el Antiguo Testamento era para ellos. Ya no había necesidad de que Dios se apareciera como antes y les hablara literalmente, porque ya tenían una palabra escrita, y por esa palabra escrita ellos podían vivir bien, podían dirigirse. Pero como entre los discípulos siempre estaba ese pensamiento o esa mentalidad de antiguo pacto, Dios quería cambiar esa forma de pensar en ellos. Dios quería que sus discípulos entendieran que estaban entrando en un tiempo en donde ya no iba a ser necesario que Dios se apareciera como a Moisés o como a los profetas y que les hablara. Dios quería demostrarles una nueva forma de comunicación, de cómo escuchar la voz de Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo 17, versículo de 1 al 5, lo vamos a estar leyendo. Jesús andaba con los apóstoles, con sus discípulos, y en cierta ocasión se llevó a 3 de ellos a un monte, a Juan, a Pedro y a Jacob, y quería demostrarles que la forma antigua de Dios hablar estaba cambiando. Dice, 6 días después, el versículo 1 del capítulo 17 de San Mateo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Ahí en esa montaña Jesús se transfiguró en presencia de ellos. Lo hizo a propósito. Su rostro resplandeció como el sol. Estamos hablando de la transfiguración de Jesús. Su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se le aparecieron Moisés. Mientras esto estaba sucediendo, se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. O sea, Moisés, la representación de la ley; Elías, la representación de la palabra escrita por los profetas. Por eso es que en vez de traer a todos los profetas, se le presentó Elías, porque Elías es como el representante de todos los profetas del antiguo tiempo. Y se le aparecieron y estaban conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, esto fue literalmente que él estaba viendo todo esto, qué bueno sería que nos quedemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues o 3 enramadas, dice la Reina Valera, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, mientras Pedro todavía estaba diciendo eso, apareció una nube luminosa que los envolvió, y de esa nube salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. A él oíd, dice la Reina Valera. Wow. Imagínate que estás mirando a Elías, a Moisés, a Jesús platicando, y que tú entres en la conversación, y que no solamente entres en la conversación, ahora aparezca una voz del cielo que les diga, este es mi Hijo amado. En otras palabras, les está diciendo, ya no escuchen a Elías, ya no escuchen a Moisés, ahora escuchen a Jesús. ¿Estás entendiendo?
que la forma cambió, que hubo un cambio de pacto, hubo un cambio de trato. Ahora por eso es que ya el Padre ya no habla tan claro como antes, con una voz audible, porque ahora ya está Jesús en medio nuestro y Él es nuestra conexión con el Padre. Antes había necesidad de que existiera Moisés, que existieran los profetas, porque Dios estaba siempre buscando un hombre que se pusiera en medio de Él y de la nación. Por eso es que a veces tenemos que tener cuidado cuando nos posicionamos como Moisés o queremos tomar los lugares de los profetas y decir: yo soy el profeta Elías de estos tiempos, o yo soy el Moisés de estos tiempos. No, señores, Moisés era una representación de Jesús. Ahora que Jesús apareció, ya no necesitamos a Moisés, ya no necesitamos a los profetas. Tenemos la voz de Jesucristo hablándonos a nosotros. Por eso Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Dale un aplauso al Señor. Entonces, pastor, ¿no podemos leer lo que Moisés escribió? Claro que sí, porque todo lo que Moisés escribió y lo que los profetas hablaron tenía que ver con Jesucristo. O sea, no podés escuchar la voz de Jesucristo y estar fuera del Antiguo Testamento. Es que ya, como ya el pastor dijo que no hay que escuchar a Moisés ni la ley, eso ya no sirve para mí. No, o sea, todo está alineado. Ellos hablaban de Jesús, y ahora que tú estás con Jesús, lo mismo que ellos dijeron va a venir a ser parte de tu vida, porque todos ellos estaban conectados con una dirección: representar a Jesucristo. Cuando recibís a Jesucristo, recibís la palabra de todos ellos en ti y todo tiene sentido. Amén. Alguien le da un aplauso al Señor por todo eso. Dios quería, a través de esta manifestación, enseñarles a estos discípulos la nueva forma de comunicación que Dios estaba estableciendo en el nuevo pacto. Por eso es que Dios permite que se aparezca Moisés, se aparezca, y que esta transfiguración se lleve a cabo enfrente de ellos tres. Porque Dios quería, a través de esto, que ellos entendieran que la forma de ahora en adelante, como Dios se iba a comunicar con ellos, era a través de su Hijo amado Jesucristo. Entonces Pedro entendió el mensaje, y Pedro comienza a predicar esto, y comienza a enseñar con pruebas lo que él predicaba. O sea, Pedro no estaba enseñando cosas que se estaba inventando, y cuando él hablaba con su gente, después que lo miramos predicando, les cuenta la historia de cómo él vio todas estas cosas. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, del 12 al 21. Años después, ya Jesús ha muerto. Pedro está predicando, Pedro está expandiendo el reino, hablando del evangelio, hablando de todo lo que él vivió con Jesucristo. Y en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 12 al 21, vamos a estar leyendo, dice así: por eso siempre les recordaré estas cosas, dice Pedro, hablándole a la iglesia de aquellos tiempos. Estos a los que Pedro les está hablando nunca vieron a Jesús. Estamos hablando ya de quizás 60, 70 años o 40 años después. Dice: por más que lo sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen, o sea, por más que ustedes ya hayan escuchado esto, además dice: considero que tengo la obligación de refrescarlas, o refrescarles todo esto, refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Hablando de su cuerpo, dice: mientras yo esté en este cuerpo, mientras esté con ustedes, les voy a vivir refrescando estas cosas a ustedes, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo. O sea, sabía que se iba a morir por todo lo que dice que ya Jesús le había dicho, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero saber, yo le he dicho al Señor: el día que se te ocurra llevarme dentro de 60 años, yo quiero saber, yo quiero que me lo hagas saber, porque Dios sí puede hacer eso. Ay, hermanos, uno nunca sabe cuándo se va a morir. Yo sí quiero saber cuándo me voy a morir. O sea, no el día ni la hora, pero que el Señor me diga: mira, prepárate. Dios sí lo puede hacer. Amén. Eso te quita la libertad de vivir preocupado cada vez que explota algo por ahí. Ay, ¿será que la muerte me viene a llevar? No, tenés muchas cosas que hacer. Yo por eso cada vez que mi vida está en peligro, yo digo: no me voy a morir,
porque Dios ha dicho que va a hacer muchas cosas conmigo y mientras no las haga, Él no me puede llevar. O sea, Dios no me puede estar engañando, diciéndome que va a hacer grandes cosas conmigo y después, ups, sorry, te llevo. No, Pedro sabía que Dios tenía un propósito con él y que ya su tiempo se estaba acercando. Dice, según me lo mostró, me lo manifestó nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Después de que yo me muera, habrá gente que va a predicar igual a mí y va a enseñar las cosas que yo hago, y esto no se va a acabar. Así que nos estamos asegurando de que lo que Dios nos está dando permanezca. Eso es lo que Pedro está diciendo. Y dice, en todo tiempo, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos. Está hablando de cuando les presentó el evangelio a esta gente, sino dando testimonio, dice Pedro, de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Pedro está explicando lo que él vio y les recuerda ese momento que acabamos de leer en Mateo capítulo 17. Dice, Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria de su majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, acordándose de lo que sucedió en el pasaje que leímos antes de este. Dice Pedro, nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a los cuales ustedes hacen bien en presentar o en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar. Mira lo que tienen que hacer los profetas para nosotros. Es como una luz, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que después del día salga el lucero de la mañana en sus corazones, hasta que Cristo sea revelado en sus corazones. Es lo que él está queriendo decir. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de las Escrituras surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Esa es la razón por la que la Biblia contiene un orden que la ciencia no puede negar ni puede combatir. ¿Cómo es posible que dentro de 1500 años, hombres que vivieron en diferente época, hombres que nunca se conocieron, puedan escribir lo mismo y estar todos alineados en el mismo propósito? Si alguien te dijo, es que la Biblia esa fue escrita por hombres, la Biblia aquí, mentira del diablo. Fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia es la verdad absoluta sobre todas las verdades. Lo que dice que sucedió, sucedió, y lo que dice que sucederá, sucederá. ¿Cuántos se alegran por eso? Eso es lo que es la palabra de Dios, eso es lo que es la voz. Entonces Pedro les da testimonio de eso y les dice, señores, nosotros escuchamos esa voz audible, nadie me lo contó, o sea, no es un cuento. Dice, no estamos contándole cuentos sutiles o nos estamos inventando nada. Nosotros escuchamos la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, tengo complacencia en él. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. La voz del Padre está presente en medio nuestro a través de su Hijo Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. Mira lo que dice Hebreos 1, del versículo 1 al 3. Dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otra época por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Wow, qué bonitos leer la palabra del Señor. Dice que antes hablaba a través de los profetas, antes Dios hablaba a través de diferentes formas, pero que ahora que Jesucristo apareció, Él nos habla a través de su Hijo Jesucristo.
No puede haber comunicación con el Padre si no hay relación con Jesús y con el Espíritu Santo. Eso lo tienes que saber. Ese es un principio que no puede fallar. No puede haber una comunicación con el Padre. Por eso es que a veces no entiendo como algunas religiones que no creen en Jesús dicen tener comunicación con su Padre, dicen tener esa relación con el Padre, si ahora Jesucristo es el contacto entre el Padre y nosotros. Por eso es que está diciendo que en estos tiempos, o en los tiempos finales, en los tiempos que nosotros estamos viviendo, hay una forma, y es a través de Jesucristo, es a través de Él que el Padre nos habla. Y no puede haber una comunicación con el Padre si no tenés una comunicación con Jesucristo y su Espíritu Santo, porque ese es el orden bíblico en el cual Dios nos habla a través de su Espíritu. Por eso es que Jesús dijo: me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Mi Padre y yo vamos a regresar y vamos a vivir en ustedes. El mundo no los va a poder ver, o el mundo no me podrá ver más a mí, dijo Jesús, pero ustedes sí sabrán que yo estoy con ustedes. ¿Cuántos creen que Jesús está contigo a través de su Espíritu Santo? La gente afuera no puede entender esto. La gente afuera dice: ¿cómo es que Jesús vive en vos? Mira cómo te portás, mira lo que haces, y estás diciendo que Jesús vive dentro de ti. Blasfemo. Pero la gente no entiende que es a través del Espíritu Santo. En ese hombre espiritual del cual te hablé, ahí habita la presencia del Padre y la presencia del Hijo con su Espíritu. Los tres viven en ti. Wow, qué bendecidos somos, ¿verdad? A veces decimos: eso es bonito, se oye bonito la frase, pero no lo digerimos, no entendemos, no creemos que esto es para nosotros. Pero no puede haber una comunicación con el Padre si no hay una relación personal con Jesucristo. Te voy a decir algo que quizás es la parte donde quiero que pongamos atención, que tiene que ver con nosotros. ¿Sabías que cuanto más lejos estás de una relación personal con Jesucristo y su Espíritu Santo, más problemas tenés para escuchar la voz de tu pastor y comunicarte con él? Ups, eso es así. Los problemas que más afectan a los pastores son con aquellos miembros que están totalmente desconectados del Espíritu Santo, aquellos miembros que no están conectados con Jesucristo ni con su Espíritu. Es lo que provocan más contienda en todas las iglesias. Y no hablo de esta porque acá todos me comprenden y con todos nos llevamos bien. Pero tú no quieres saber lo que pasa allá afuera. Y no es criticar, simplemente estoy hablando de una verdad que existe. Los pastores están teniendo ataques cardíacos, derrames cerebrales, se están muriendo a los 50, y el que no se muere ya sobrevive 5 más por la misericordia. Porque hay mucha gente en las iglesias que no tiene ninguna relación con el Espíritu Santo. Y todo lo que el pastor dice le parece ofensivo. Todo lo que el pastor dice le parece equivocado. Todo lo que el pastor dice le parece como que el pastor se volvió loco, que se cree. Porque no hay una relación personal con el Espíritu Santo. Cuando tú de una forma personal comienzas a meterte con Dios como miembro, y este es mi consejo para ti, no para que nos llevemos bien, porque creo que nos llevamos muy bien. ¿Cuántos se llevan bien conmigo? Amén. Ya lo confesaron. No para que te lleves bien conmigo, para que puedas entender la voluntad de Dios, porque cuanto más te metes en una relación personal con el Espíritu Santo, más vas a entender el propósito de Dios para tu vida, y con más claridad vas a ver la visión de Dios en el lugar donde Dios te plantó. No solamente estoy hablando de esta iglesia, cualquiera que sea la iglesia donde Dios te ha puesto. Busca la presencia, busca una intimidad con Dios, porque a medida que te acerques más a su presencia, mejor vas a entender el plan y el propósito de Dios para ti en ese lugar. Quiero que leamos el capítulo de San Juan, el versículo 42, el capítulo 8, porque te quiero dar un ejemplo de lo que Jesús pasó.
tratando con la gente, para hablar un poco de lo que te acabo de mencionar. En San Juan capítulo 8 del 42, bueno, todo el capítulo, hay como una contienda entre los fariseos y Jesús. El mismo problema, los fariseos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. No creían que el Padre lo había enviado, y Jesús comienza a defenderse de todo esto. Y ellos le dicen en el versículo anterior al 42, en el 41, a nosotros no somos hijos de fornicación, solo un padre tenemos, y es nuestro padre Abraham. Entonces Jesús le responde en el versículo 42, que es el que te quiero leer. Le dice: si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían. Mira lo que es estar conectado con el Padre. Alguien diga: yo me voy a conectar con mi Padre. Ustedes me amarían, dice Jesús, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él, o sea, el Padre, me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Me dice Jesús. Una pregunta con 2 question marks. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? ¿Algún miembro se está identificando? Y luego Jesús les dice algo que como que los confronta. Le dice: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Y estaba hablando de que estos hombres lo querían matar a Jesús en ese momento. Por eso que Jesús les habla así, porque ya había en su corazón el deseo de quitarle la vida a Jesús. Tanto así lo odiaban. Y Jesús podía ver lo que había en su corazón y les dice: ustedes quieren cumplir el deseo de su padre, el diablo. Desde el principio este ha sido un asesino. ¿Estás entendiendo por qué les hablaba así? Porque miraba que en su corazón estaba ya el deseo de entregarlo a las autoridades para que fuese crucificado. Y le dice: desde el principio Satanás ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí que les digo la verdad, no me creen. A veces miramos a los escritos de Jesús y decimos: Jesús era duro con los fariseos. Jesús era pesado, les decía que eran hijos del diablo. Pero ¿sabes que en el fondo Jesús sí los amaba? Que sí amaba a los fariseos. Dice que en cierta ocasión llegó al monte de los olivos, y los que han estado ahí dicen que es como una visión panorámica. Yo todavía no he estado en Jerusalén. Estoy viendo quién me siembra un viaje para allá. Pero en los últimos días está haciendo muy común el viajar para Jerusalén, visitar Tierra Santa. Y dicen que si tú te paras en el monte de los olivos, miras toda la ciudad de Jerusalén. Y ahí un día Jesús se paró y dice que comenzó a sentirse como nostálgico. Y brotó ese Jesús tierno, ese Jesús amoroso, y dijo: wow, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces yo quise arrullarlos así como la gallina protege sus polluelos. Y le dice: ustedes que matan a los profetas y apedrean a los que les son enviados, cuántas veces yo quise cuidarlos. Una persona que ama habla así. Una persona odiosa había dicho a Jerusalén: hijos del diablo, ya les va a venir un castigo. Pero no fueron esas las expresiones de Jesús. Jesús amaba a los fariseos. Por eso que en esta ocasión les dice: ¿por qué no me creen? O sea, en otras palabras, ¿cómo me gustaría que me entendieran? ¿Cómo me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo? O sea, ¿por qué hay eso en sus corazones? Y cuando miro a Jesús de esta forma, digo: wow, es que aquellos que amamos a la gente, hay momentos que nos sentimos así. Yo digo: Señor, ¿por qué no me entienden? Quizás no están tan graves como los fariseos. Todavía no hay ese deseo de matarme, quizás como lo había en Jesús. No están tan fregados todavía, pero a veces hay como ese
Yo digo, ¿por qué no entienden lo que les quiero decir? ¿Por qué no me creen lo que les estoy diciendo? ¿Por qué se les hace tan difícil aceptar y escuchar mi voz? Porque como dije antes, una cosa es lo que tú miras y otra cosa es lo que nosotros miramos. Y cuando tú amas a la gente, te sientes así. Te sientes mal cuando no puedes comunicarte con ellos. Cuando tú dices una cosa y ellos dicen otra. Pero en esta ocasión, Jesús se sentía de esa manera y decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué no pueden escuchar mi voz? ¿Por qué no pueden cambiar lo que hay en su corazón? ¿Por qué no pueden entender que esta es la forma que Dios está hablando ahora? La pregunta con la que quiero cerrar en este día es, ¿cómo tú esperas escuchar la voz de Dios? ¿Cuál es el método que tú quieres que Dios use para hablarte en estos tiempos? ¿Cuál es la forma que tú esperas que Dios te hable? Es que si esto es de Dios, que aparezcan 3 camellos en el parqueo. No van a aparecer. A veces queremos que Dios sea así de específico. Es que si esta palabra que dijo el pastor es de Dios, que aparezca algo por acá. Y queremos exagerar y le ponemos a Dios como parecidos a Gedeón. Le dijo, Señor, si eres tú, quiero que este manto amanezca seco y que todo amanezca mojado. Y el Señor le dijo, ok. Amaneció el manto seco, sin sereno, y toda la hierba mojada alrededor. Le dijo, no es suficiente. Esta noche quiero que me vuelvas a comprobar si eres tú. Ahora quiero que toda la grama amanezca seco y el manto mojado. Y Dios le dijo, ok. El siguiente día fue toda la grama seca y el manto mojado. Y dijo, ahora sí creo. O sea, ¿cuántas peticiones le estás pidiendo al Señor? ¿Cómo quieres que Dios te hable? ¿Quieres que Dios te hable de una voz audible? ¿Quieres que Dios te hable a través de su palabra? ¿Quieres que Dios te hable a través de tu pastor? ¿Quieres que Dios te hable a través de una persona que no te conoce? ¿Cuál es el método que estás buscando? Mi consejo es que dejes ya de buscar métodos y simplemente abras tu corazón y le digas al Señor, háblame en esta hermosa mañana.